Muy buenos días, feliz domingo, les saluda Margarita Oropesa con otra emisión de Abriendo Puertas. Estamos felices, contentos de que nos acompañen este domingo desde la tranquilidad de sus hogares con un cafecito bien caliente. Una semana muy noticiosa en la que predomina el tema del referéndum consultivo previsto para el próximo 3 de diciembre. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Hoy tenemos dos invitados importantes. ¿Ya estamos listos? Comenzamos. Abriendo Puertas. Y nuestro invitado en esta primera parte de Abriendo Puertas es Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias por estar aquí y por aceptar la invitación a nuestro programa Abriendo Puertas. Gracias, por favor. Margarita, a todo el equipo. Bienvenido. Andrés Caleca, vamos a decir Andrés José de San Bosco Caleca Pacheco. Nombre larguísimo. El San Bosco es por San Juan Bosco. Economista, profesor y político venezolano, presidió el Consejo Nacional Electoral. 5 elecciones estuvieron a su cargo. ¿Cuál fue la última? Mira, la última fue el referéndum constitucional mediante el cual se aprobó por consulta popular la constitución vigente. Por cierto, referéndum que se hizo, tú estabas en el CNE también como reportera, claro, el 15 de diciembre del año 1999, el fatídico día del deslave de Vargas. Deslave. Sí, esa fue nuestra última elección. Inmediatamente después, el 1 de enero del año 2000, nos sustituyeron en el Consejo Nacional Electoral por un Consejo Nacional Electoral totalmente chavista, hasta el sol de hoy. ¿Designado por el Tribunal Supremo de Justicia? No, fue designado en aquella oportunidad por aquello que llamaban el Congresillo, ¿te acuerdas? Que presidía Miquilena. Que presidía Luis Miquilena, sí, cómo no. Bueno, fue presidente de la Ferrominera Orinoco, sí. Fue recientemente candidato a la primaria de la oposición del 22 de octubre, le gusta la cocina y tiene fama de preparar una pasta que le encanta a la familia. ¿Y quién es la tipa? Mira, la tipa es mi nieta, la más pequeña de los... Yo tengo 5 nietos, ella es la más pequeña de los que están en Venezuela, tengo 2 en el exterior, lamentablemente. Tiene 8 años. Por cierto, la gente pregunta mucho, ¿por qué le dicen la tipa? Por tipaza, porque es que es un fenómeno. Ese nombre no se lo puse yo, por cierto, ese mote se lo puso su abuela, que escribe muy bien y en su página de Facebook empezó a desarrollar una serie de relatos de sus conversaciones con la tipa, pero desde la época de que la tipa tenía 6 años. Es un fenómeno como todos los chamos de hoy en día. Impresionante. Inevitable comenzar por el tema que ocupa la atención de los venezolanos y es el referéndum consultivo sobre la Guayana Esequiba convocado para el 3 de diciembre. Faltan apenas 14 días. Sí, lo primero que quiero decir es que yo voy a votar en ese referéndum. Hay bastantes opiniones, mucha gente dice que no va a votar. Yo pienso, lo he dicho antes de ser precandidato en la primaria, mientras fui candidato a la primaria y lo sigo diciendo, los demócratas votamos siempre, en cualquier circunstancia. Cuando no hay elecciones las exigimos, eso es parte de la lucha democrática. Ahora el gobierno hace un referéndum consultivo, por cierto, sobre una materia donde posiblemente no tenía por qué preguntar, ha hecho 5 preguntas, algunas con piquete, muy enredadas, mal redactadas a propósito, a mi juicio, y yo voy a votar como en cualquier elección que convoquen en Venezuela, desde mi junta de condominio hasta una elección presidencial. Nosotros no podemos abandonar la lucha electoral, la presencia electoral, la participación electoral. Ahora bien, dicho eso, ¿cómo voy a votar? Aquí hay 5 preguntas. Por allí ya la gente habla de la chuleta Calecas, porque yo hice un tuit que se hizo viral diciendo voy a votar sí la primera pregunta, no la segunda, no la tercera, sí la cuarta y no la quinta. Y lo explico rápidamente. Nada de lo que signifique que Venezuela abandone la defensa
del territorio nacional ante la Corte Internacional de Justicia tendrá nuestro apoyo. Nada de lo que signifique eso. Venezuela tiene razones históricas, tiene títulos suficientes para que la Corte Internacional de Justicia, previa demostración clara de nuestros equipos jurídicos, dictamine que el laudo arbitral de 1999, que nos despojó de ese territorio, que quede anulado, porque eso es lo que realmente se discute. Dos cosas. Venezuela está desconociendo a la Corte Internacional de Justicia. ¿No? Sin embargo, bueno, se defendieron, presentaron los alegatos. Ayer porque Guyana está solicitando que se suspenda el referéndum. Claro, bueno, yo me imagino que la Corte ahí favorecerá a Venezuela, por supuesto, porque realmente el referéndum es un asunto interno de la política venezolana. La posibilidad de hacer referéndums consultivos donde se le consulta a la población temas de interés nacional, como en este caso, está en nuestra Constitución. La Corte Internacional de Justicia no puede cambiar la Constitución venezolana, de manera que creo que en esta fase, frente a este tema específico, esta especie de amparo que metió la Guyana, me imagino que la Corte favorecerá a Venezuela, pero ese es un tema subalterno. El tema fundamental es la nulidad del laudo arbitral de 1899. Ese es el tema fundamental. Guyana dice que ese laudo arbitral hay que respetarlo, nosotros decimos que eso es nulo, de toda nulidad. No podemos abandonar nuestra defensa en la Corte Internacional de Justicia. Yo no estoy de acuerdo con desconocer a la Corte Internacional de Justicia ni a ningún elemento de la jurisdicción internacional, porque mira, esto pudiera tener un objetivo distinto al Esequibo. Esto pudiera ser una jugada para retirarnos de la Corte Internacional de Justicia con miras a retirarnos después de la Corte Penal Internacional y convertir a Venezuela en un país que desconoce todo el sistema jurídico internacional. Lo cierto es que nosotros no podemos abandonar la Corte Internacional y el gobierno, a pesar de todo lo que ha dicho y todo lo que ha denunciado de la Corte Internacional de Justicia, de que es un instrumento del imperialismo, cosa que es falsa absolutamente, como lo ha demostrado el hecho, por ejemplo, que ha fallado 2 veces a favor de Nicaragua contra Estados Unidos, por ejemplo, un caso concreto. A pesar de que todo lo que dicen están yendo a la Corte Internacional. Ayer estuvo la vicepresidenta allí, todo un equipo. Acudieron a la Corte Internacional. Y por otra parte, mira, una cosa que la gente no sabe. A la Corte Internacional de Justicia no le interesa si nosotros la desconocemos o no la desconocemos. Igual van a tomar su decisión. Es como que si usted tiene un juicio cualquiera de divorcio, ponte tú, te demanda de divorcio tu pareja, y tú dices, bueno, y va a un tribunal, y te citan al tribunal y tú dices, yo desconozco ese tribunal. Bueno, el juez de todas maneras va a decidir, aunque tú no lo desconozcas, igual no va a pasar a nosotros. Señores, tenemos que defender, tenemos los títulos suficientes, la razón histórica nos favorece, los intereses del país están por encima de cualquier maniobra de esta naturaleza. Hay que defender bien, consistentemente, la posición venezolana ante la Corte Internacional de Justicia. Esa es mi opinión sobre este tema. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, esta semana acudió al Tribunal Supremo de Justicia, solicitó un recurso de amparo para el referéndum del 3 de diciembre, ya la Corte lo concedió. ¿Era necesario este paso? ¿Era necesario blindar la consulta popular? Mira, no es necesario ni el referéndum ni el amparo ese. Ninguna de las dos cosas es necesaria. Pero bueno, el gobierno está haciendo su juego. Por mucho tiempo tenía el control de la narrativa y del discurso político en Venezuela. Por lo menos desde la juramentación de Guaidó y aquel tema del interinato. Bueno, lo perdieron con la primaria. El gobierno se equivocó absolutamente. Recuerdo una declaración de Jorge Rodríguez saliendo de la reunión de Barbados diciendo que en Barbados no se había ocupado allí nadie del tema de la primaria porque eso era una cosita chiquita que iba a ser un desastre. Eso era lo que ellos pensaban. Les votaron 2,5 millones de personas en la primaria, pero no solo 2,5 millones de personas opositores, no, sino que votó en zonas absolutamente chavistas. Hasta hace muy poco tiempo votó una cantidad de gente en Macarao. De la primaria vamos a hablar ahorita, vamos a continuar con el tema de Guyana. Quedaron turuletos. Vamos a ver unas declaraciones de Jorge Rodríguez sobre el amparo que concedió el Tribunal Supremo de Justicia. Un amparo para defender nuestros derechos a elegir, a votar el próximo 3 de diciembre, el derecho a continuar y profundizar en la defensa de nuestro territorio. Anoche, el Tribunal Supremo de Justicia se declaró competente a la solicitud de amparo
que hiciéramos los diputados y las diputadas, y en consecuencia, dice el tribunal, cualquier decisión o actos materiales de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, ¿escuchaste? ExxonMobil, organismos internacionales o estados nacionales que desconozcan, impidan o pretendan obstaculizar, 1, el derecho de la República Bolivariana de Venezuela a ejercer la soberanía, independencia e integridad territorial. Uno de los puntos que está aquí en discusión es el tema económico, la explotación por parte de Guyana de unas aguas que pertenecen a Venezuela, las concesiones que se han entregado en materia petrolera. Sí, es un tema importantísimo. Nada más y nada menos que la proyección continental de la zona en reclamación, que por supuesto es una zona en reclamación, el nombre lo dice, nosotros decimos que esa zona corresponde a la proyección de la plataforma continental venezolana. Por cierto, Venezuela no ha terminado de firmar los protocolos de derechos del mar. Esa es una gran debilidad que tenemos, que nos afecta en este juicio y nos afecta en los diferendos que vamos a tener pronto con todas las islas del Caribe y hasta con Colombia. Esto hay que tomarlo en serio, el tema de los derechos del mar. Yo le hago un llamado a la Cancillería, aprovechando este despertar patriótico y de defensa territorial que le ha dado de repente, desde hace 2 meses para acá, oye, que no desmayen y que firmen nuestros derechos sobre la plataforma marina continental en las aguas marinas. En todo caso, el tema económico viene a, ¿cómo te diría yo?, a recalentar el problema. El problema existe independientemente del tema económico, el problema es territorial. Nosotros necesitamos el control de la zona del Esequibo porque eso corresponde a Venezuela históricamente, conceptualmente, jurídicamente, eso hay que demostrarlo. Ahora bien, el tema se complica porque se ha descubierto allí unas grandes reservas de petróleo, era lógico que las hubiera, ¿no? También las hay en el área venezolana, sin discusión venezolana, y en todo el Golfo de Paria, toda esa zona es muy rica en gas y petróleo. Felizmente con Trinidad, que teníamos otro altercado allí sobre la explotación de esa zona, se llegó a un acuerdo hace ya algunos años. Ojalá se resuelva este tema de Guyana lo antes posible. El primer ministro de Guyana se da el lujo de decir con esa arrogancia extraordinaria, nosotros no tenemos nada que discutir con Venezuela, ya eso nosotros lo acordamos. Aquí hay un problema grave, ¿no? Ahora, Venezuela tiene que defenderse con fuerza ante la Corte Internacional de Justicia y recuperar nuestros derechos sobre esas zonas en reclamación que corresponden, esas zonas de reclamación y por supuesto su plataforma continental y marítima. Eso no hay ninguna duda. Vamos a hacer una pausa. En la próxima parte vamos a entrar en política. Ya venimos, quédese allí, abriendo puertas. Abriendo puertas. Continuamos conversando con Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Vamos al 2024, elecciones presidenciales. ¿Cuáles son las expectativas para la oposición, para toda la oposición? Sí, bueno, lo primero la fecha, ¿no? La lógica y la tradición electoral venezolana indica que debieran hacerse en diciembre del año 2024. Sin embargo, ya sabemos... Será en octubre, supuestamente. La tradición debe ser en diciembre. Ahora, ya sabemos lo que pasó en el 2018. La hicieron, creo que fue en marzo, en mayo. Imagínate tú. Entonces, bueno, se habla mucho, hay mucho temor de que el gobierno va a alcanzar, va a adelantar las elecciones para junio, julio. Otros dicen que en octubre, que hubo un acuerdo de palabra con los Estados Unidos de que fuesen en octubre. También se discute si las elecciones van a ser solamente presidenciales o si esta gente va a violar la ley y va a convocar unas elecciones generales. Digo, ahí sí se trataría de una violación clara de la ley, particularmente la ley de régimen municipal, que dice que las elecciones tienen que ser separadas. Pero bueno, todo esto está por verse. Lo cierto es que en el año 2024 la oposición venezolana tiene una oportunidad que no ha tenido en los últimos 24 años, una oportunidad clarísima de ganar esas elecciones. Mira, el apoyo de Nicolás Maduro, de la gestión de Nicolás Maduro, en este momento, según todas las encuestas, Margarita, no pasa el 10%. El 90% del país rechaza la gestión
de gobierno de Venezuela, pero es lógico, si el país está viviendo una verdadera catástrofe Pero en todo ellos tienen un sentido. solo candidato. Entonces, ¿cómo la oposición puede pelar ese boche, hablando otra vez en términos populares? ¿Cómo podemos pelar un boche que está prácticamente ganado? Por dos vías, o bien porque nos abstengamos de participar en las elecciones, o bien porque vayamos desunidos ante esas elecciones. Que se presenten 4, 5, 6 candidatos. Por eso fue tan importante. Hay candidatos blancos, De todo verdes, tipo. azules y hasta un humorista, un cómico. Sí, bueno, hay varios humoristas, pero, o varios cómicos, humoristas uno solo. Bueno, mira, en todo caso, por eso fue tan importante, y yo la apoyé y decidí inscribirme en esa gestión, la primaria convocada por la plataforma unitaria de la oposición, que vamos a estar claros, fue una primaria de un sector de la oposición, ese sector que estaba en la plataforma unitaria. A ella nos adherimos algunos que no estábamos en la plataforma unitaria, empezando por María Corina, que fue la que ganó, y 20 Venezuela. Yo que soy independiente, no soy de ningún partido. Bueno, participamos en esa primaria. ¿Por qué? Porque mira, esa era la forma de lograr la mayor unidad posible. Los partidos políticos en este momento, debido a sus propios problemas internos, sus debilidades, facturas, problemas, etcétera, que tienen, era imposible realmente que presentaran un candidato como consecuencia de una reunión, de un cogollo, de un Sanedrín y tal. Y tomaron la decisión más correcta. Mira, vamos a preguntarle a la gente, que la gente salga y vote y decida quién es el candidato de la oposición, o por lo menos de este sector de la oposición. La gente salió, respondió, 2,5 millones de personas salieron a votar, como lo estábamos diciendo en el segmento anterior. Una sorpresa para todo el mundo. Por cierto, las únicas que no se equivocaron en este caso fueron las encuestas. Las encuestas decían que iba a votar aproximadamente el 10% del padrón electoral, y eso fue lo que ocurrió, un poco más, 2 millones y pico de personas. Extraordinario resultado. Yo no sé si se lanzarán otros candidatos por allí, ya veo que hay algunos. Tú señalaste a un humorista, que me imagino que te refieres obviamente a Benjamín Rousseau, que no se sabe efectivamente si se va a lanzar o no, pero se ha lanzado un candidato de Acción Democrática, de la Acción Democrática Judicializada, otro del lápiz, Antonio Carri, buen amigo, José Brito, el diputado José Brito. Ahora, yo creo que la gente no va a cometer el error de confundirse con esa candidatura. Va a pasar lo que pasó en Barinas. Yo no sé si tú recuerdas, en Barinas se presentó una candidatura distinta a la de la unidad opositora en la primera elección, y sin embargo ganó Superlano. Y cuando estaba inhabilitado. Bueno, a Superlano la inhabilitaron después que ganó. A la esposa la inhabilitaron. A la esposa, etc. Al otro. Y entonces se unió toda la oposición frente a ese atropello del gobierno, o del CNE, o de quien tú quieras, que haya sido el Tribunal Supremo en este caso, el Azar Electoral, y se lanzó un candidato distinto a Garrido, que era el candidato de la unidad, sacó 250 votos. La gente está muy clara. No se puede subestimar al pueblo venezolano. El pueblo venezolano está más claro que muchos de sus dirigentes. El tema y el peligro está en que efectivamente el gobierno, que no solo puede actuar tratando de dividir a la oposición, el gobierno se niegue a habilitar y a inscribir la candidatura de nuestra candidata ganadora de la primaria, que es María Corina Machado. Precisamente Diosdado Cabello ha desestimado este ultimátum que le ha dado al gobierno nacional Estados Unidos en relación hasta que tiene plazo hasta el 30 de noviembre para habilitar a María Corina Machado. Bueno, la verdad es que yo lo de los Estados Unidos no lo entiendo muy bien. En primer lugar, vamos a decir una cosa, Margarita, con tu venia previa. Aparte de la negociación entre el gobierno venezolano y la delegación de la plataforma unitaria que se ha reunido en Barbados y que han firmado un acuerdo donde no se habla de las inhabilitaciones, por cierto, en ese acuerdo firmado que hemos leído todos los venezolanos, parece que ha habido una serie de reuniones entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué se ha tratado en esas reuniones? Andrés Caleca no tiene la menor idea. Y creo que nadie tiene la menor idea. Sobre eso no hay documentos, sobre eso no hay sino la palabra de los Estados Unidos por un lado y la palabra de Venezuela por otro. De hecho, en estos días Jorge Rodríguez amenazó que estaba así añinguita, no sé qué, de publicar. Se ve que estaban grabando. La verdad, de decir la verdad de lo que ocurrió. De lo que hablaron con los americanos. Bueno, ojalá que lo diga alguien, porque nadie sabe qué es lo que hablaron. Ahora bien, de las declaraciones de los representantes de los Estados Unidos,
este señor Juan González, que es el jefe del equipo Blinken. negociador, y el propio Blinken, que es nada más y nada menos que el secretario de Estado, se desprende que ellos hablaron allí del tema de las inhabilitaciones, pero no son claros. Por ejemplo, yo acabo de ver hace 2 días, 3 días, una declaración de Juan González, porque se hablaba de un plazo hasta el 30 de noviembre y la gente entendía, si al 30 de noviembre no han habilitado a María Corina, bueno, se acaba todo el acuerdo de Barbados. Primero, el acuerdo de Barbados no habla de eso. En todo caso, se acabaría el acuerdo que debe haber con los Estados ¿Están Unidos. en peligro los acuerdos de Barbados? Yo ¿Están creo que en no. pico de Zamuro, como Yo dicen creo que hasta ahora en no. el argot popular? Hasta ahora no, porque ahí no habla nada de ni habilitaciones ni de plazo. La propia María Corina ha dicho que ya no le parece que el acuerdo de Barbados esté en peligro. El problema que pudiera estar en peligro es un acuerdo con los Estados Unidos. Por interpretación, hay gente que dice, no, es que el gobierno está obligado a levantar la inhabilitación de María Corina antes del 30 de noviembre, y eso fue lo que dijo los Estados Unidos. Yo oí con mucho detenimiento la entrevista con Juan González. Ellos lo que dicen es, los Estados Unidos lo que dice es, el 30 de julio tiene que haber comenzado un proceso para la habilitación que permita participar a todos. Bueno, un proceso puede durar 2 años, no sé cuánto. Nadie puede dar fe, yo por lo menos no puedo dar fe de esas negociaciones. Los únicos que pueden dar fe son Blinken o Juan González Ahora, y Jorge ¿quién Rodríguez. pierde más si se rompe la negociación? ¿Venezuela o Estados Unidos? Bueno, yo entiendo que pierden los dos porque en la negociación ganan los dos, ganarían los dos. Los Estados Unidos necesita, más que los Estados Unidos propiamente dicho, Europa necesita que fluya el petróleo venezolano, Europa necesita que fluya el gas venezolano, porque Europa está en guerra. Europa está en este momento en el medio de una guerra donde está involucrado el mayor suplidor de petróleo, de gas para Europa, que es Rusia. Entonces Rusia está utilizando el gas y de alguna manera el petróleo como un mecanismo de chantaje frente a la guerra que tiene con Ucrania y a la comunidad europea. Y entonces los países del hemisferio occidental, del mundo democrático, etcétera, necesitan que haya otra fuente confiable de gas que llegue a Europa, con posibilidad de llegar a Europa, de petróleo capaz de llegar a Europa y que digamos, que le baje los humos a Putin o las cartas de negociación a Putin. Eso por un lado. Pero ahora se nos hemos metido en un vaporón en el Lejano Oriente, ¿no? Y entonces nadie sabe en qué va a parar el tema del Lejano Oriente. Irán está amenazando, Israel amenaza. Imagínate una guerra regional de gran envergadura, entonces el problema del petróleo se convierte en un problema gravísimo. Entonces a los Estados Unidos le conviene efectivamente llegar a un acuerdo con Maduro que permita la explotación del petróleo, o en todo caso con Maduro, le conviene llegar a un acuerdo con Venezuela, con Maduro, y si Maduro pierde las elecciones, con el próximo gobierno, por supuesto, para que fluya con naturalidad el petróleo venezolano. Y al gobierno de Venezuela le conviene que le levanten las sanciones, por supuesto, ¿no? Entonces los dos ganarían, y en el caso de que se caigan estos acuerdos, los dos perderían. Pierde los Estados Unidos un proveedor y pierde Venezuela la posibilidad de superar sus sanciones. ¿Qué hace falta para que se realicen en Venezuela unas elecciones libres, justas, competitivas? Mira, En los acuerdos de Barbados se habló de la apertura del registro electoral, de la observación internacional, pero tenemos que esta semana la Asamblea Nacional rechazó la observación técnica de la Unión Europea. pero en un país que tiene una crisis como esta, no ir a votar en un proceso electoral es realmente una irresponsabilidad tremenda. Nosotros tenemos que ir a votar y tenemos que luchar. Parte de nuestra lucha es la lucha por las condiciones electorales. Eso, la apertura del registro electoral. Tú lo dijiste. Ese es un primer problema. Nosotros tenemos en este momento 4 millones de venezolanos por el mundo imposibilitados de votar si las elecciones fueran mañana y que tienen derecho a votar. Nosotros necesitamos 2,5 millones de venezolanos que actualicen sus datos en el registro electoral. 3 millones de nuevos votantes que necesitamos que se inscriban en el registro electoral. El CNE dice, con un gran cinismo, no, el registro electoral está abierto. Claro, en las 23 capitales de estado. Dime tú, muchacho de Machí, que tiene que ir a Maracaibo. No hay gasolina, señores, ni hay real para que ese muchacho vaya para Maracaibo. 2 días de viaje que hace dormir en Maracaibo para inscribirse en el registro electoral. Nosotros exigimos que se abra el registro electoral por lo menos en todas las capitales de municipios del país, como lo hicimos nosotros. Margarita, tú te acuerdas, yo era presidente del CNE, nosotros teníamos el registro electoral hasta en las bocas del metro, en todos los liceos, en las universidades, para que todo el mundo se inscribiera a votar. Bueno, esa es la primera lucha que hay que dar, la lucha porque le permitan participar a nuestra candidata, que está impedida de participar teóricamente,
inconstitucionalmente. Esa es una lucha que hay que dar ya. No puede ser que los partidos hayan sido judicializados en Venezuela. Acción Democrática está en manos de una gente que no son las autoridades de Acción Democrática. COPEI igualmente, Voluntad Popular, Primero Justicia, infinidad de dirigentes inhabilitados, Ahora, otros en el exilio. 300 presos políticos hay en este país. Esa es una de las cosas del Acuerdo de Barbados que sí está en peligro. Apenas han soltado 5 personas, de las cuales Sebastián Barraez denunció que una de las estaba suelta ya, no era ahora, ninguna presa política. lamentablemente se nos acabó el tiempo. Una última pregunta. Sin ser pitonizo, ¿cómo visualiza a corto plazo a Venezuela? La visualizo en el renacer de la política. Venezuela, con la primaria, recuperó la esperanza de cambio político en el país. Lamentablemente, después del fracaso de todo lo que fue el interinato, etcétera, Venezuela entró en un proceso de postración económica, porque vino la pandemia, además, no podemos olvidar eso, y política también. La gente se olvidó del tema político y había un desaliento generalizado. La gente pensaba que no había más nada que hacer, que esto es lo que hay, que no queda más remedio. Muchos se fueron, aumentó la diáspora nuestra hasta casi 8 millones de personas. Bueno, ha renacido una esperanza en el país. Ahora, está en manos nuestras que esa esperanza no se pierda. Muchísimas Gracias gracias a ustedes. a Andrés Caleca por estar aquí en Abriendo Puertas. Y a ustedes, amigos, no se pierdan porque en la próxima parte tendremos una interesante entrevista, otra interesante entrevista. Y se llama Andrés también. Ya venimos. Abriendo Puertas. Nuestro invitado en esta segunda parte de Abriendo Puertas es Andrés Velázquez, dirigente del partido Causa R. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a Abriendo Puertas. Adelante, por favor. Gracias. Andrés Velázquez nació en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Exactamente. Político, técnico, electricista, formado en los hornos de Sidor. 2 veces gobernador del estado Bolívar. Y 3 veces electo, 2 en ejercicio y 1 que no entregaron, que fue la del año 2017, que por cierto ha sido el fraude electoral comprobado. Planilla, Sí, presentó las acta actas, en mano, apeló. efectivamente, y demostramos, y sin embargo no hubo respuesta por parte del CNE. 2 veces diputado, 2 veces candidato presidencial, candidato a la primaria de la oposición. Sí, y déjame una aclaratoria adicional. Yo fui candidato en la primaria, pero soy el proponente de la primaria. Esta propuesta la hice el 22 de enero en un acto hecho público en Ciudad Bolívar, 22 de enero del año 2022. De manera que una vez que hicimos el acto, comenzamos a recorrer el país para proponer la idea, proponerla en el debate dentro de la plataforma unitaria y bueno, y al final, gracias a Dios, se aceptó la propuesta y finalmente el 22 de octubre, gracias a Dios, tuvimos esa gesta ciudadana que sin duda alguna generó un impacto democrático extraordinario de participación con los resultados que todos nosotros sabemos, con una María Corina ganando de forma contundente y estableciendo prácticamente un nuevo liderazgo para el país. Ahora, ya hay una candidata de la oposición, más no es toda la oposición. En el 2024 se presentarán varios candidatos, candidatos blancos, verdes, azules y también de la plataforma unitaria. ¿No hay la posibilidad de que se logre un consenso, se logre la unidad que les dé mayor posibilidad de triunfo? Bueno, eso fuera el sueño, de que todos los factores opositores estuvieran confluyendo con una sola candidatura. Lo que pasa es que aquí hay unos caballos de Troya que dicen ser de oposición que no lo son, que están allí, se camuflajean y son esos cohabitadores, son esos alacranes o aliados al gobierno de Maduro. Al final de cuentas lo que hacen o logran es un trabajo para ellos. Por eso es que yo insisto en señalar
en que la unidad no es una unidad como sea. La unidad es con quienes tienen el mismo propósito, el mismo objetivo, que es sacar a esta gente del poder, ponerle fin a esta situación dramática desde el punto de vista social que estamos viviendo hoy día en Venezuela, y en ese aspecto, bueno, yo creo que no todos están metidos en el mismo objetivo. No podemos confundir a la población, y yo creo, después de tantos años, 23 años, aquí el país definitivamente conoce de qué pata cojea cada quien, de qué pie cojean. Aquí saben quiénes andan haciéndole carantoñas al gobierno, quiénes andan haciéndole, guiñándole el ojo, quiénes se ponen de acuerdo con ellos y en fin, la gente quiere definitivamente una ruptura definitiva con toda esta situación que estamos viviendo y que, por cierto, para estos días es cuando la gente más lo resiente. Yo recuerdo, Margarita, yo soy un trabajador, bueno, mi vida ha sido de trabajo, 14 años de servicio en SIDOR. ¿Cómo era la vida de un trabajador antes? Para estos meses, la utilidad, eso que uno llama utilidades, o los aguinaldos en el sector público, y por eso el malestar que tiene el sector público hoy en día. Bueno, esas utilidades servían para los arbolitos, para las hallacas, para una fría, para los regalos, alcanzaba, bueno, hasta para cambiar artefactos electrodomésticos, hasta para dar la cuota de un carro, hasta para pintar la casa, para todo eso alcanzaba. Pregúntale a un ciudadano o un empleado del sector público hoy, ¿para qué le sirve la utilidad? No le sirve ni para hacer 10 hallacas, no le alcanza. Es una cosa desastrosa. ¿Y qué decir de un pensionado que recibe menos de $4 como pensión? ¿De qué le sirve? ¿Cómo pasa una Navidad? Yo creo que es bueno recordar esto porque creo que está prohibido olvidar en Venezuela, sobre todo frente a esta realidad social que vivimos, hacer el contraste de lo que era esta Venezuela, del salario que tenía un trabajador, de lo que devengaba un pensionado, el salario mínimo que teníamos en Venezuela. Los trabajadores tienen más de 600 días que no reciben un incremento salarial. Sí, señor, tienen más de 2 años los trabajadores en Venezuela que no reciben un aumento de salario, por Dios. Y esto es lo dramático del país. Esta situación de hoy, que definitivamente es la que tenemos que cambiar y que muchos no se dan cuenta que no es negocio, por mucho interés particular, personal o politiquero que algunos tengan en estas alianzas con Maduro, que tengan con ellos, bueno, definitivamente esto no nos sirve para los venezolanos. Hablemos sobre los inhabilitados. Estados Unidos le ha dado un ultimátum al gobierno nacional de que a más tardar el 30 de noviembre tiene que resolver el problema de los inhabilitados en Venezuela. Vamos a ver el siguiente video con distintas declaraciones. Seamos claros, no vamos a reducir sanciones a menos de que haya elecciones libres y justas. Debemos además hacer que le permita competir a María Corina Machado. ¿Creen que a estas alturas nos van a amenazar nos van a asustar con este tipo de amenazas? Que en los acuerdos firmados no están por ningún lado. Que aprovechen entonces y con lo que le están pagando vayan y se lavan el paltó bien lavado. No nos importa absolutamente nada lo que ellos piensan. A este país no lo va a detener ni sanciones, ni bloqueos, ni amenazas de ningún tipo. Venezuela no acepta ultimátums de nadie de ese. A estas alturas ya lo debería saber todo el mundo. No nos importa. No aceptamos ultimátum. Nosotros tenemos palabra y tenemos una firma. El acuerdo de Barbados se firmó con una facción política de venezolanas y de venezolanos. Ese es el único acuerdo que se firmó. Pregúntele usted al señor Gerardo Blay si se están cumpliendo o no se están cumpliendo los postulados que están establecidos allí en el llamado Acuerdo de Barbados.
¿Usted cree que se pueda lograr alguna habilitación bajo el paraguas de Estados Unidos? Bueno, si eso está dentro de la negociación que se establece con la delegación actualmente, por supuesto, y se respeta un acuerdo en ese sentido, es posible. Pero permíteme, Margarita, tener la desconfianza que tengo por conocer a quienes detentan el poder en este momento. Es gente que no tiene palabra y por eso hay que estar vigilante. Yo confío más en la fuerza, la presión que podamos hacer a lo interno por aquello de confiar en nuestra propia fuerza, más allá de poner eso en manos de otro. Por supuesto, si es acordado, bien bueno, porque sería sin ningún tipo de trauma. Pero aquí yo creo, y lo tengo muy claro, que esta gente no nos va a poner alfombra roja para entregar el poder, para hacer elecciones limpias, con acuerdos muy transparentes, y por eso es que mantengo desconfianza. Esto, a mi modo de ver, es un forcejeo. Esto es una lucha política de gente que quiere vivir, un pueblo que quiere vivir en libertad y gente que quiere mantener unos parámetros que desde el punto de vista democrático genera un déficit demasiado extremo para los efectos o para la convicción democrática que uno tiene y las libertades que en definitiva queremos que se mantengan en Venezuela. Y bueno, en ese aspecto yo prefiero apostar a nuestra propia fuerza y que la dinámica interna del país sea la que finalmente imponga la posibilidad de que quienes participaron en nuestra primaria, que es parte de, esto hay que ponerlo de relieve, la primaria es parte de lo que se firmó en Barbados. Lo que hay que estar es alerta, yo diría que mosca frente a una gente que está en el poder, que no tiene palabra, que no respeta ningún compromiso, y yo, bueno, no exagero con esto, porque sencillamente los conocemos muy bien. Ha pasado mucho tiempo y hemos convivido mucho tiempo con esto como para no saber a lo que enfrentamos. Vamos a hacer una pausa. Vale. Al regreso continuaremos conversando con Andrés Velázquez, dirigente del partido Causa R. Ya venimos en Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Continuamos en Abriendo Puertas conversando con Andrés Velázquez, dirigente del partido Causa R. Si no se logra a través de los acuerdos de Barbados, por la presión de Estados Unidos, por lo que sea, habilitar a la candidata de la plataforma unitaria, ¿cuál es el plan B? ¿Hay la posibilidad de que se busque un candidato de consenso que sea potable para participar en las elecciones del 2024? Plantearse un plan B con relación a si la inscriben o no la inscriben, pues yo hablo de inscripción porque inhabilitada no está. Eso no existe. Desde el punto de vista constitucional y legal, la inhabilitación no existe. Bueno, y aquí el desafío es que sí va a inscribirse. Por eso yo digo que es extemporáneo hablar de esto en este momento, porque eso sería como rendirse. Yo creo que la pelea hoy está planteada en términos de inscribir a María Corina Machado como la candidata de los sectores democráticos de oposición y de cambio en el país, porque, bueno, no, porque así lo decidió el pueblo en una gesta ciudadana que fue la primaria, que yo destaco hoy como uno de los actos democráticos del pueblo venezolano de los últimos años, bueno, con total legitimidad. Y que, por cierto, cuando yo hice la propuesta de la primaria, la hice precisamente con el propósito de que el candidato que propusiéramos
no fuera un candidato resultado de una cúpula de partidos o de algunos dirigentes políticos, esto que llamamos nosotros el G4, que terminaran imponiendo una candidatura de consenso, que era la idea que se tenía inicialmente. Y planteamos entonces empoderar a la población, que fuera la población la que decidiera y definiera su candidatura, que esto permitía movilizar, permitía comprometer, permitía ya de una vez activar y movilizar a la población, y abriendo esa gran puerta de esperanza que efectivamente logramos abrir con la primaria. Quisiera saber, a su juicio, ¿los acuerdos de Barbados están en pico de Zamuro, para decirlo coloquialmente? Bueno, yo veo que en el caso de los americanos, con quienes ellos han acordado parte de esos acuerdos, digo Miraflores y Casablanca, hoy mismo vi una declaración en la que estaban aprobando, o mejor dicho, renovando licencias a empresas petroleras. Y bueno, ahí se vienen dando, y yo creo que hay cosas pendientes. La libertad de presos políticos está pendiente. El gobierno de Maduro no ha respondido en relación a eso. Apenas pusieron en libertad 5 presos políticos, y lo acordado, palabreado, era que fuera un número mucho mayor. Bueno, y hay otras cosas alrededor de esto que... Hay que continuar en la mesa de diálogo, en la mesa de negociación. Todo lo que sea para resolver en una mesa de negociación, para resolver esta dramática situación que hoy vivimos en Venezuela, por supuesto que es importante. Y sobre todo cuando tenemos por delante una elección presidencial el año que viene, donde también quienes hoy detentan el poder, bueno, están allí, que no hablan todavía del cronograma electoral, bueno, no precisan fue fijado una en fecha. Barbados un cronograma. En el segundo Bueno, sí, semestre del 2024 año se van a realizar las elecciones. Serían Pero, solo elecciones presidenciales. Pero ya debería el CNE estar involucrado con el tema. Ya deberíamos conocer la precisión. Hablamos de octubre del año que viene, de ese segundo semestre, pero no hay nada... El 13 de octubre. Sí, pero no hay nada exactamente concreto. ¿Cómo va a ser la oposición para enfrentar el fenómeno de la abstención? Que ese ha sido uno de los problemas. No, fíjate, yo motivar a la gente a que acude a las urnas electorales. Yo tengo un criterio con relación a eso. Ha habido una subestimación en lo que ha sido la decisión política que el pueblo ha tomado en los distintos o últimos procesos electorales cuando no se presenta a votar. Aquí han dicho que, bueno, la gente no va a votar porque los partidos le han convocado a no votar, que no voten. Yo hablo de que aquí se subestima la inteligencia del pueblo, porque es el pueblo, no es que le dan una orden, es que el pueblo se ha dado cuenta que las elecciones que se han venido realizando son elecciones inútiles para resolver el problema de fondo político que, en definitiva, es el Poder Ejecutivo Nacional. Y tenemos que construir y organizar un ejército de voluntarios en función de ese padrón y defensa electoral para el año 2024. ¿Cuáles son las condiciones básicas electorales que deberían darse para el 2024? Lo más básico, para garantizar unas elecciones libres, transparentes, justas. Bueno, en primer lugar, que quienes se postulen y no tengan ningún tipo de inhabilitación constitucional efectivamente establecida, como está en la Constitución, que luego de una condena o una decisión firme contra un ciudadano, un político, y que esto le apliquen una inhabilitación como una pena accesoria a una condena firme de un tribunal, cosa que no ha ocurrido ni con Capriles, ni con Superlano,
ni con María Corina, ni con ninguno de los otros que están inhabilitados, porque no solamente estamos hablando de ellos, pero hay más inhabilitados políticos que tienen esa Alrededor condición. de 200, Así tenía es. entendido. Entonces, legalmente, constitucionalmente, eso no existe. Eso tendríamos que ponerlo, subsanarlo, para que fuera libre de verdad la participación absolutamente de todos los que quisieran inscribirse a participar en ese proceso. Y luego está el tema de la observación internacional, está el tema del Por uso cierto, de los... la Unión Europea no podría tener observación internacional técnica en Venezuela. Sí, bueno, pero la ellos han Asamblea condicionado... Nacional lo acaba de aprobar esta semana. Sí, pero ellos han condicionado eso por el tema de las sanciones, que las volvieron a reiterar Sí, por las 6 meses renovaron. más. De manera que si eso, en este avance de acuerdos que pudiera darse, eso también pudiera subsanarse y tener la participación de la Unión Europea. Pero tendríamos entonces observación internacional, uso de los recursos públicos fuera, en el ventajismo que efectivamente usan... Que los partidos políticos puedan participar, Que los sean partidos legalizados nuevamente. sean legalizados, porque muchos partidos, bueno, sencillamente, por aquello de la tarjeta única, sencillamente no participaron Fíjese. en los procesos estos que se inventaron de legalización. Pero, Usted es sí. un trabajador. ¿En cuánto debería fijarse actualmente el salario mínimo? Yo creo que para comenzar, y esto lo digo con la responsabilidad del caso, no puede ser menos de $250 de salario mínimo hoy día en Venezuela, tal como está la situación. Cualquiera pudiera decirme, no, eso no es ni siquiera la canasta básica, porque está alrededor de los $500. Hay quienes, yo he visto gente que habla hasta de $1,000. Yo creo que todo esto es progresivo. La situación del país sí requiere, hoy, urgente, inmediatamente, y yo creo que nos podemos comprometer a eso con todos los trabajadores y los pensionados del país, un ajuste salarial con todos los empleados públicos, un ajuste salarial inmediato. Y creo que hay propuestas concretas con recursos del petróleo, lo que son las ganancias, Compensaciones. sí, que tenemos regalías, Regalías. la regalía petrolera, crear el fondo de regalía petrolera y que con ese fondo nosotros podamos atender de forma inmediata a los pensionados, porque el tema de los pensionados es una vergüenza nacional. ¿Cómo puede seguir un maestro ganando entre $20 y $30 al mes? Esto no, es inconcebible, esto es injustificable e inaceptable. De manera que de forma inmediata hay que hacer un ajuste en materia salarial. Se nos acabó el tiempo, pero quisiera hacerle una última pregunta y me gustaría que me respondiera sí o no. Ya me dijo que por ahora era extemporáneo pensar en un plan B, pero ¿estaría Andrés Velázquez, el nombre de Andrés Velázquez, preparado al bate por si acaso? No me planteo eso. Lo que me planteo es inscribir a María Corina Machado como candidata. Eso es lo que tenemos planteado. Y yo creo que ese debe ser el compromiso de todos los que participaron y de todos los partidos. Eso de andar hablando por allí en voz baja, bueno, si no le inscriben, vamos a ver quién. No. Eso es rendirse. Y aquí no estamos para rendir. Bueno, Estamos para dar la pelea. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por estar aquí en Abriendo Puertas. Nos acompañó Andrés Velázquez, dirigente del partido Causa R. A ustedes, amigos, la invitación es para el próximo domingo, por aquí por Venevisión, en otra emisión de Abriendo Puertas.